Dios les bendiga mucho. Ustedes recordarán que en la última intervención nosotros prometimos hablar de lo que se llama la gracia irresistible o la gracia eficaz. Y esto quiere decir que Dios no le pide permiso a una persona para traerlo a la fe. O sea, cuando el Señor toca a una persona, esa persona no se puede resistir. Dios te arrastra, no te trae, sino que te arrastra. Y eso se está basando en San Juan 6:44, donde el Señor Jesucristo dice que nadie puede venir a Él si el Padre no le trae. Y ellos interpretan que el Padre agarra a la persona y la obliga, como diría un predicador calvinista que defiende esta posición, no que lo trae pataleando, pero lo trae sin que se pueda resistir. En otras palabras, Dios le cambia la voluntad hasta el punto de que esa persona viene corriendo en busca de Jesucristo. En realidad eso no es lo que la palabra enseña, porque siempre hablamos de que un texto debe ser interpretado con el contexto, si no es un pretexto. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra realmente? Por ejemplo, vamos a leer en segunda de Corintios capítulo 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como Dios, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ustedes oyeron esa expresión, como si Dios rogase. Entonces, Dios quiere que el hombre venga, pero Dios no lo obliga, porque si la gracia de Dios fuera irresistible, o sea, si el hombre no se pudiera resistir a lo que el Espíritu Santo, al toque del Espíritu Santo, entonces ya no sería un asunto de si tú quieres, no sería voluntario, sería obligatorio. O sea, yo soy cristiano ahora porque Dios me obligó. Yo no estaba en eso, fue Dios que me obligó. Entonces no, mi voluntad no participa en lo absoluto. Eso es lo que se dice, eso es lo que se enseña con la gracia irresistible o con la gracia eficaz. Vamos a ver otra porción en segunda de Pedro, capítulo 9 y el capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si la gracia de Dios fuera irresistible, entonces nadie se perdería, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama a todos y Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, si Dios no quiere que nadie se pierda, pues todos debíamos ser salvos, porque nadie se puede resistir a la gracia de Dios. Dios lo quiere salvar a todos. Bueno, y como Dios lo quiere salvar a todos, pues todos van a ser salvos. Entonces eso como que no encaja
con la idea de que una persona no se pueda resistir a la gracia de Dios. Entonces, hay por ejemplo, una basamenta bíblica que se presenta para defender este punto de vista. Y vamos a ver, cuando citemos esas porciones, cómo esto representa el uso de un texto fuera de contexto. Uno de esos casos es como cuando Dios dice, sea la luz, en Génesis capítulo 1, sea la luz. Dios mandó que sea la luz. Y nadie se puede resistir a eso, que Dios mandó, sea la luz. Eso es citar un texto fuera de contexto porque no tiene nada que ver con la predicación. Allí en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18 en adelante, dice, Dios ruega. O sea, no es lo mismo cuando Dios ordena la creación, crear cosas, a cuando Dios llama al alma perdida a venir al arrepentimiento voluntario. Cuando Dios crea al hombre y lo coloca en el huerto del Edén y le pone allí el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, Dios está sugiriendo con esto que tú eres que tiene que decidir. Yo no quiero que tú comas de ese árbol, pero el árbol está ahí. No te conviene comer de él, no lo toques, ni te acerques por ahí. Pero no le cerró el camino. No había un ángel con una espada delante del árbol para que no comiera de él, sino que ellos pudieron acercarse y extender la mano y comer del fruto. Y perdieron porque tomaron el camino que se les dijo que no tomaran. Y ese mismo es el principio del Evangelio. Dios nos ama a todos, Dios quiere que todos nos salvemos, pero la decisión final es mía. Fíjese que nosotros hablamos de predicar el Evangelio por convicción, o sea, tenemos que convencer a la persona. El Espíritu Santo habla al corazón del individuo. El Señor puede obrar en el corazón de la persona, pero de ahí a obligar a la persona a que esa persona venga y no pueda hacer otra cosa, entonces ya es diferente. Pero vamos a ver algunas porciones que ellos utilizan para defender su punto de vista. Me parece que estos textos que acabamos de citar y estos razonamientos que hemos usado son bastante claros y convincentes. Vamos a repetir los 4 conceptos porque en eso estamos. Y el cuarto concepto es que ha generado este diálogo sobre el tema de la gracia irresistible o la gracia eficaz. El primer concepto, Jesucristo es el único Salvador. El segundo concepto, la salvación es gratuita y se logra por medio de la fe en Jesucristo. El tercer concepto, nos apropiamos de la salvación en el mismo instante que creemos en Jesucristo. Y el cuarto concepto, la salvación es segura mientras permanecemos en Jesucristo. Tenemos que permanecer si no nos queremos perder. Que Dios les bendiga mucho.